Este nuevo día en el que comienza ya en forma el papado, el nuevo papa que estará al frente no solamente de la Iglesia Católica, sino un respetadísimo e importante jefe de Estado del Estado Vaticano. Es 9 de mayo y vamos directo al Vaticano para saludar a nuestro queridísimo colega y compañero Néstor Pongutá, periodista, escritor, uno de los hombres que más sabe del asunto del Papa, de la Iglesia, del Vaticano. Néstor, abrazo grande desde Bogotá. Mi querido Gustavo y todos los oyentes, los miles y millones de oyentes de Caracol Radio, un saludo muy especial aquí desde la Ciudad del Vaticano. Aún me queda voz, pero muy emocionante esa elección del Papa 267, León XIV. Le vamos a aprovechar ese pedacito de voz. Néstor, ¿cuál es su lectura de lo que le viene por delante al nuevo Papa? ¿Cómo lo ve en sintonía con la Iglesia Católica de hoy y el mundo? Pues bueno, primero que todo es una continuidad de lo que hizo Francisco y de hecho, aunque nació en Chicago, gran parte de su labor pastoral y su labor eclesiástica la desarrolló en Perú, tiene la ciudadanía peruana desde 2015 y eso ha hecho que incluso ayer lo veíamos aquí en la plaza, estaban más felices los latinoamericanos que los americanos, que los gringos, y entonces eso genera una gran esperanza para Colombia y para toda América Latina. El hecho que haya hablado en español. Un hombre muy cercano a Jorge Bergoglio desde que él era arzobispo en Buenos Aires y Robert Prevost era el superior de los agostinos, se conocían allí de vez en cuando. Él era un sacerdote de esta pequeña Chiclayo, un pueblo muy pobre, muy abandonado y arraigado. El Papa le dijo un día, te voy a volver obispo para que puedas hacer más, y lo mantiene allí en Perú. Y luego un día, más o menos, me contaba un amigo que lo conoció a él, que le dijo, bueno, se te acabó la buena vida y te vienes para el Vaticano. Y prácticamente lo que deja claro es que lo estaba preparando para que él fuera su sucesor, porque de alguna manera se desgastaron un poco los candidatos como Zuppi y Tagle, que son cercanos a él, que hablaban de Francisco, y mientras tanto silenciosamente iba subiendo Prevost y logró rápidamente el consenso en la quinta votación. Precisamente sobre ese punto en especial, entonces el mensaje de Francisco y su mirada a este cardenal fue determinante en la elección para los otros cardenales. Claro, Gustavo, porque es que llegar a 89 votos de 133 electores, de los cuales el 80% eran designados por Francisco, igual no era una garantía que todos se fueran por la línea. Los italianos estaban alineados con el secretario de Estado Pietro Parolin, habían los asiáticos que estaban con el cardenal Tagle, había una parte conservadora y de derecha que estaban alineados con el cardenal Prevost, pero América Latina, Estados Unidos, muchos países de África se fueron con el cardenal Prevost, que además de ser un gran pastor, un gran misionero, es un hombre de gobierno porque estuvo en la Curia Romana, pero también es un experto matemático, experto filósofo, doctor en Derecho Canónico, conoce al Vaticano porque vivía al lado de la Basílica de San Pedro y habla italiano, inglés, francés, alemán, portugués, latín y español. Néstor, desde su conocimiento, ¿cuál podría ser la línea que tenga este nuevo Papa frente a temas difíciles para la Iglesia, como por ejemplo los derechos de la comunidad LGBTI? Bueno, lo que demuestran dentro de esa apertura que estaba haciendo Francisco, dentro de esa iglesia de puertas abiertas donde se acoja a todos, dentro de esa visión que tenía el Papa, que a las personas no se les debe juzgar por su condición, sino por su manera de ser, ¿no? Yo tuve la oportunidad, perdón que hable en primera persona, pero tuve la oportunidad cuando estuve haciendo mi libro de hablar con el Pepe Mujica, que es uno de los más reconocidos ateos y críticos de la iglesia, y era uno de los mejores amigos de Jorge Bergoglio. Entonces yo le dije, ¿cómo hace un ateo de su talante para ser tan amigo de Jorge Bergoglio? Entonces él me decía, ahora que me lo preguntas, nunca me preguntó si yo iba a misa, nunca me dijo ni me cuestionó si yo leía la Biblia o si yo rezaba, sino siempre me cuestionaba era qué hacía yo por los demás o si era buena persona. Entonces, por eso esto lo que demuestra es que él va a trabajar por todas las personas porque es una iglesia no de castigo, sino de misericordia y acogimiento. Qué maravilla de historia. Estamos hablando con Néstor Pongutá, uno de los periodistas que más sabe en Colombia y en el mundo del papado, del Vaticano. Hernando, lo escucha Néstor.
Néstor, buenos días y desde luego para toda la comunidad católica una excelente noticia, además el primer Papa Agustino, y usted ha revelado datos claves precisamente de la hoja de vida y trayectoria de nuestro nuevo Papa. 69 años es la edad que atesora su santidad. Dentro de esa perspectiva podemos desde luego avisorar un papado largo. ¿Cuáles cree usted que van a ser las prioridades precisamente del nuevo Papa? Bueno, primero hay que ver el nombre que escogió León XIV. El León XIII era el papa de la política social. De hecho, toda casi que la doctrina social está basada en la encíclica que hizo León XIII, que también canonizó una santa que es muy querida en Colombia, que es Santa Rita de Castro. Entonces eso ya demuestra que va por una vía social, ¿no? Un trabajo de acogimiento, un puente. Es un hombre también que va a seguir trabajando dentro de, como hacía en la Congregación de los Obispos, de buscar unir al mundo, pero también siendo norteamericano, diferente a la línea del gobierno actual, en lo único que se podría convertir en un muro de contención es en las políticas antimigratorias, porque él, independiente de que nació en Estados Unidos, tiene sangre francesa, tiene sangre española, tiene sangre italiana y lógicamente latinoamericana. Por eso entonces, un hombre que no es un papa norteamericano ni es un papa americano, sino es un papa global, pero viene del continente que tiene el mayor número de católicos en el mundo. Por lo general, en un país natural se mide el Producto Interno Bruto por su capacidad económica. En la Iglesia Católica se mide por el número de almas y de fieles. América, con los más de 630 millones de católicos que tiene América Latina, los 60 millones que tiene Estados Unidos, en fin, es el principal fortín de la Iglesia Católica en ese sentido de fieles. Y Francisco ha dejado una iglesia en salida, como lo decía él, y sin duda, pues con el nombramiento de Prevost, que es un hombre que tiene el mundo en la cabeza y los pies en la tierra, la iglesia sale fortalecida. Jorge Espinosa también está en el Vaticano y tiene una inquietud para Néstor Pongutá. Adelante, Espinosa. Querido Néstor, buenas tardes ya en Roma. Hablando de cosas más terrenales, aquí se ha dicho también mucho que el nuevo Papa tendrá que enfrentar una situación fiscal de la Iglesia o de del Vaticano que no es fácil, que hay una deuda de más de 84 millones de dólares, que por supuesto pues es una plata importante. El perfil que tiene el Papa es un buen perfil para enfrentar un desafío de esa magnitud. Bueno, sobre todo que tiene un perfil como prefecto de la Congregación para los Obispos de saberse rodear bien, ¿no? Yo pienso que un líder, más que sabérsela todas, es cómo rodearse bien y cómo asesorarse bien. Y recordar lo que decía el Papa Francisco, ¿no? El poder no cambia a las personas, sino deja en evidencia quiénes son. Y él ha demostrado con la coherencia a lo largo de su trayectoria que es un hombre comprometido también con los últimos. Entonces, en ese sentido, para solucionar el duro hueco fiscal que tiene la Iglesia Católica, pues en eso también es muy importante que venga desde Norteamérica. Estados Unidos es uno de los países que más dinero da a la Iglesia Católica, pero con el pontificado de Francisco, con la oposición que tuvo de sectores ultraconservadores y de algunas agencias y organizaciones, bajaron las donaciones. El hecho de corrupción de más de 300 millones de euros que generó el cardenal Becciu también, pues eso puso los saldos en rojo. Por eso es parte de la llegada de este nuevo pontífice, de comenzar a poner en orden muchas de las cosas. No se quiere decir que va a haber otro papa, o se hubiera llamado Francisco II si va a ser lo mismo, ¿no? Él va a tener su impronta, pero lo que sí sabemos es que la Iglesia no dio ese giro de 180 grados que querían algunos sectores ultraconservadores, sino que vamos a seguir caminando por la senda que nos trazó Francisco, pero también por la que dejó trazada Benedicto XVI y Juan Pablo II. Este Papa 267 tiene la particularidad que, aunque lo vimos ayer con sus ornamentos, el normal pectoral que hacen los pontífices, sigue siendo un Papa de zapatos negros, y entonces eso es una buena señal. Sí, eso le quería preguntar porque lo vi con la museta, con la estola y con la cruz dorada, que son las prendas tradicionales del Vaticano, que se las puso hasta Benedicto XVI, pero ya Francisco no. ¿Qué significa eso?
Bueno, pues que también quiere darle ese sentido tradicional de las vestimentas del pontífice, también es una manera de tranquilizar a algunos. Imagínense lo que hubiera sido si salía otro papa solo vestido de blanco y sin los ornamentos. Y bueno, yo creo que eso demuestra que es un hombre de conciliador, ¿no? Que busca en medio de las diferencias tratar de generar consensos, porque realmente lo que venía presentándose en los últimos años del pontificado de Francisco era que él tenía más oposición adentro que afuera, ¿no? Y eso es otra de las heridas que tendrá que buscar sanar este nuevo pontífice. Recordemos en el discurso de Eligendo Pontífice del cardenal Giovanni Battista Re, que dijo, y quiero recordar a los grandes papas que ha tenido esta iglesia, y habló de muchos menos de Francisco, ¿no? Que eso llamó la atención y demostraba que había una fuerte campaña por el actual secretario de Estado y el italiano. Ayer él dijo 14 veces la palabra paz, pero además dijo 2 veces Francisco, y esas son señales muy fuertes. El hecho que haya sido nominado el Día de la Virgen de Pompeya y que haya rezado el Ave María frente a todos, son señales que demuestran que hay un pontificado de continuidad, pero no quiere decir que se vaya a quedar en los mismos temas, sino va a poner seguramente su sello dentro de los tiempos actuales que vive la Iglesia Católica y dentro de esa expectativa mundial que está esperando que haga el Papa vestido de blanco. Néstor, en Estados Unidos hubo la misma moción por esta designación del primer papa norteamericano, la misma moción que sentimos los latinoamericanos. Bueno, pues es que igual, bueno, solo el 23% de los norteamericanos es católico, allá la religión máxima es el 53% de los protestantes, pero es que el significado de un pontífice, ¿no? Estamos en la era también de la inteligencia artificial, en la era de las redes sociales, entonces por eso hubo tanta expectativa y tanta atención en el nombramiento de este papa, pero de los primeros en salir a celebrar su nombramiento fue el presidente Donald Trump, que seguramente estará aquí para el inicio del pontificado de León XIV, ¿no? Pero lo que se veía ayer en la plaza es que creo que los latinoamericanos saltaban más que los norteamericanos. Néstor, estaba oyendo nuestro programa el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, y le manda a través de Hernando esta pregunta. Aquí va. Querido doctor Hernando, muy buenos días. Aquí escuchándolos en Caracol, pregúntemele al experto que cuál cree va a ser la visión del nuevo Papa frente a América Latina, teniendo en cuenta el gran arraigo que él tuvo dada su estadía en Perú. Un abrazo, querido doctor Hernando, Dios lo bendiga. A ver, Néstor, la contestación para el expresidente de la Corte Suprema. Bueno, no, pero Gustavo, quedé tranquilo, yo sí, ahorita me va a salir con la... No, tranquilo. Casi que digo mí no hablar español, ¿no? Bueno, no, pues América Latina gana y tiene continuidad en las políticas de Francisco. Francisco, de sus 47 viajes, 14 fueron a América Latina y seguramente va a seguir atendiendo. En Colombia ha estado varias veces como superior de los agustinos, ha estado en Colombia varias veces, conoce el país. Entonces, él recibió la birreta cardenalicia el 30 de septiembre de 2023 y ese día le recibió junto al arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, junto a los amigos argentinos de Francisco, que eran el cardenal Rossi y el cardenal Tucho Fernández. Entonces, quiere decir que tiene mucha relación con América Latina. Ese mensaje en español a Perú, a Chiclayo, al haber querido saludar en español, es muy diciente. Y ese mensaje de pacificación, de paz, de búsqueda de reconciliación, es muy diciente, porque recordemos que un papa lo que busca es unir en medio de las diferencias, y creo que es una buena señal. Además tiene pinta y cara de papa, ¿no? Si ustedes lo ven bien, aquí lo comparaban con Ranieri, el técnico ex técnico de la Roma, pero tiene cara de papa, tiene cara de papa. Oiga, Néstor, lo vamos a dejar descansar porque usted ha hecho una tarea impresionante en medios de comunicación con todo esto que ha pasado. Una última inquietud. Usted dijo Sí, ahora que el Papa está muy bien rodeado. ¿Usted conoce a un monseñor que se llama Óscar Pongutá?
Es mi hermano, pero ayer me regañó porque yo lo recordé en medio de la emoción y me dijo, a ver, Nestico, ya me están escribiendo y me están diciendo yo, recuérdate que para uno perdurar en el Vaticano es guardar silencio, hombre. Y yo, me regañó mi hermano. Entonces, sí, lo conozco, sí, por ahí hemos hablado. Y también lo conoce el Papa. Han trabajado desde hace varios años juntos. Vea usted, la familia Pongutá está en su momento estrella por punta y punta. Me saludamos, señor Pongutá, y gracias, Néstor, por estar con nosotros hoy. No, ustedes, a Caracol, a Jorge Espinosa, que también hemos estado aquí trabajando en mucho colegaje, bueno, y con todos los colegas, ¿no? Más de 15 periodistas colombianos, los principales medios, y también a Calvás, que lo vimos ayer convirtiéndose al catolicismo. ¡Ah, qué bueno! Calvás se convirtió con los gatos y todo. Sí. Chao, Néstor, un abrazo. Una